Bienvenidos de nuevo a la conferencia Crecer y bienvenidos ahora a la sesión que es la que nos convoca en este momento, que es la sesión que va a hablar sobre el papel que juega la información en la prestación de servicios financieros. Ahorita les agradezco mucho su presencia y sabemos que tenemos dos competencias ahorita, una con la digestión porque acabamos de comer y la otra con la ansiedad de ir a ver al tricolor, ¿no? Ganar hoy su juego para quedar prontamente clasificados. Pero bueno, la sesión de hoy es una sesión muy interesante que nos reúne, como les digo, para hablar del papel que tiene la información en la prestación de servicios financieros. En otras sesiones hemos ya visto temas muy interesantes que hablan sobre transparencia, combate a la corrupción, consolidación fiscal, pero muy basadas en el sector público, y el sector financiero es un sector del que la información es básicamente relevante. El sector financiero se nutre básicamente de información y así es como se puede profundizar más en la prestación de servicios, en el otorgamiento de crédito, y existe una variedad de servicios financieros digamos, enfocados a diferentes tipos de segmento, ¿no? Así tenemos los grandes corporativos que se fondean a través de los mercados de capitales, tenemos la banca de desarrollo que fondea básicamente o trata más bien de cubrir fallas de mercado, y tenemos también los bancos o las cooperativas o todos aquellos prestadores de servicios financieros que se enfocan en prestar y en digamos, hacer más profundo el crédito y la prestación de servicios financieros. Ustedes saben que la información es relevante en este sentido porque mientras menos información hay más riesgo para el otorgante de crédito, por ejemplo. Y esto para las pequeñas y medianas empresas les genera un problema porque son a veces las que tienen mayores dificultades para producir esta información. Y esto genera asimetrías de información. Las MIPYMES, sin embargo, son muy importantes porque son fundamentales para el desarrollo de nuestra región, son fundamentales para el tema de empleo, son fundamentales para el tema del desarrollo en general y necesitan ese acceso a todos los productos y servicios financieros para poderles permitir tener capital de trabajo para poder desarrollar su misión. Esto hace que el tema de hoy tenga gran relevancia porque nuestro panel, que es muy interesante, es un panel que se enfoca mucho en el tema de las MIPYMES. La sesión de ahora busca generar esa discusión para poder entender cuáles son los retos que existen en la generación, producción y distribución de la información para otorgar servicios financieros y para tratar de entender cuál es la dinámica que existe en cuanto a las oportunidades, en cuanto a la información. En ese sentido, quiero que me acompañen por favor a darles la bienvenida a nuestro interesante panel. La forma como sería mejor estructurar esta sesión es escuchar a nuestros panelistas y después abrir para tener una discusión interesante y producir ideas y tener un poco de feedback, ¿no? En ese sentido. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a nuestro primer panelista, el señor Francisco José Mier Sainz Trápaga, que es director general de Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Préstamo B de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2012. Como tal, Francisco es responsable de la supervisión de 75 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las SOCAPs, que representan el 40% del sector de SOCAP en cuanto a activos y socios, así como del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus ahorradores. Francisco elabora y propone a la consideración de la Junta de Gobierno de la CNBB
el dictamen técnico en aspectos operativos, económicos, financieros y administrativos respecto de las solicitudes de autorización de SOCAPs. Ha sido miembro del Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores. En la comisión se ha desempeñado como director general adjunto de Cooperativas de Ahorro y Préstamo A, supervisor en jefe de entidades de ahorro y crédito popular, subdirector de supervisión de organizaciones auxiliares 3B, subdirector de diagnóstico y seguimiento 1A y ha sido representante de la CNBB en foros y seminarios nacionales e internacionales. Francisco Mier es licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, con maestría en Economía y Finanzas Públicas y Finanzas por la Universidad de Warwick en Estados Unidos. Francisco, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Rafael. Yo creo que voy a dar la plática de pie. Me gusta más porque siento que los veo de mejor manera y tengo más contacto con ustedes. Bueno, pues agradezco la oportunidad que se me haya dado de participar en este foro, a los organizadores. Nada más para conocer un poco pues el público asistente que tenemos. Para conocer un poco el público de aquí. ¿Quiénes son de México? De Ciudad de México, República Mexicana. De México país. ¿Y de otros países de dónde vienen? Brasil, sí, y ¿alguien? Brasil también. Bien, bueno, obviamente yo voy a platicar más del caso mexicano, de lo que es la situación en México, pero creo que muchas de las cuestiones de financiamiento a pymes, de problemas de la información en las pymes o MIPYMES, es una cuestión que tenemos en toda América Latina, no solo es exclusiva de México, ¿no? ¿Alguien conoce a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en México? Las cajas de ahorro, ¿no? Bueno, pues yo me encargo de supervisar a esas sociedades en la Comisión Nacional Bancaria. Iré platicando de ellas. Bien. Bueno. ¿Tengo que apuntarle acá? Sí, ahí está. Bueno, estos son los temas que vamos a ir viendo. La paso rápido. Bueno, primero un poco pues antecedentes. ¿Qué son las cooperativas? Las llamamos en general SOCAP. Son sociedades formadas por muchos socios. Para poder ser miembro de una cooperativa hace falta ser socio. Se paga, cada persona paga una parte social, a lo mejor unos 500 pesos, 1000 pesos, según lo que se determine. Y una vez que se paga la parte social, pues ya pues se vuelve uno miembro de la cooperativa, socio, y puede solicitar servicios de ella. El principal servicio que hacen las cooperativas es captan ahorro de los socios para prestarle a los mismos socios, ¿no? Como es una sociedad que maneja captación, es por lo que estamos nosotros regulándolas, porque no ha faltado de que de repente alguna cooperativa que no estuviera regulada, pues claro, cuando quisieron ver, pues ya a lo mejor ya no había el dinero, ya se había escapado el gerente o el tesorero y por la gente reclamando por su ahorro. Estas sociedades operan en México desde hace más de 65 años, ¿no? Y se hubo un proceso de regularización, o sea, para que solicitaran una autorización con nosotros y estuvieran supervisados por nosotros, que ha sido bastante largo, bastante largo. Hubo un primer intento en los 90s, después en 2001 salió una que se llama Ley de Ahorro y Crédito Popular. Ahí se trataba de regular a cooperativas y a unas que se llaman sociedades financieras populares. A partir de 2008 hay una ley específica para cooperativas, ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Bien, ahorita a la fecha tenemos, bueno, sí, básicamente la principal actividad que hacen es, como les decía, captan ahorro de los socios y lo prestan entre los mismos socios. No pueden captar de alguien que no sea socio, no pueden dar préstamo a alguien que no sea socio. Tienen algunas otras operaciones permitidas, pero son sociedades con una administración poco compleja, ¿no? Bastante sencilla. Por lo mismo, el catálogo de operaciones que pueden hacer es sencillo. No nos interesa que se pongan a hacer derivados estas sociedades, por ejemplo. Ahorita a la fecha tenemos 154 cooperativas autorizadas en la comisión. Este número, a comparación de lo que son las cooperativas de ahorro y préstamo en Brasil, es muy pequeño,
En Brasil hay muchísimas más cooperativas que lo que hay aquí en México. Las cooperativas representan aproximadamente el 1% de los activos del sistema financiero, bueno, de la banca en México. A comparación de la banca, pues sí, son pequeñas. Esto es la estructura financiera de las cooperativas, bueno, en general del sector, que es lo que tenemos del lado izquierdo, el lado del activo. Hay cartera de vivienda y de consumo, es la barra roja, la parte roja, que es el porcentaje más alto, un pequeño porcentaje o una proporción menor de cartera comercial y mucho recurso pues, en inversiones en valores en bancos. Estas son sociedades que tienen en general bastante recurso para poder dar financiamiento. Del lado de pasivo, capital contable, vemos que la operación de las cooperativas se fondea básicamente por la captación. Son sociedades en general que manejan muy bien captación, que desde que empezaron han sabido manejar depósitos y depósitos chiquitos, de montos muy pequeños, de esos que ahora a los bancos pues parece que ya como que ni le interesa o después lo ven como unas cuentas de mucho costo y poco beneficio. Las cooperativas, o sea, desde el inicio han manejado mucha cuenta de montos muy pequeños. Como ven, el préstamo bancario es mínimo, ¿no? Es este de aquí, 0.3% del activo está fondeado por un préstamo bancario, incluyendo banca de desarrollo, banca comercial. Capital contable un 16%, ¿no? Y bueno, otros pasivos. Pero aunque les decía que las cooperativas es el 1% de los activos de la banca en México, pues la verdad es que la presencia social que tienen es bastante relevante, es bastante más grande a comparación del tamaño que si lo viéramos con el sistema financiero. ¿Por qué? Pues porque en las cooperativas tenemos a más de 6 millones de personas como socios. La cooperativa más grande del país, Caja Popular Mexicana, no sé si alguno la conozca, por ahí se anunciaba o en varios equipos de fútbol se anuncia, la matriz está en León, Guanajuato, tiene más de 2 millones de socios. No sé si Telmex tenga 2 millones de socios, ¿no?, de accionistas. Bueno, sí, claro, en una cooperativa también opera una persona como socio, pero muchas veces esa persona es un jefe de familia, entonces el impacto ampliado, ¿no?, puede ser más amplio de lo que son los 6 millones. También, ¿dónde están las cooperativas? Pues muchas cooperativas están en regiones pues más remotas, no tanto en las ciudades. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México casi no hay presencia de cooperativas. En las ciudades grandes del país, Guadalajara sí tiene algo, Monterrey algo, pero aquí, por ejemplo, Ciudad de México, zona metropolitana de Ciudad de México, casi no hay presencia de cooperativas, muy marginal. 55% de los socios de las cooperativas son mujeres, ¿no?, un porcentaje muy alto o bastante alto. 48% están en municipios, las matrices, en municipios de menos de 50,000 habitantes. O sea, están mucho hacia comunidades rurales. Y bueno, hay 178 municipios en el país que la única sucursal de alguna sociedad de sistema financiero, alguna institución de sistema financiero, es de una cooperativa. A estas cooperativas, al momento que las supervisamos, pues obviamente lo primero que queremos tener es información de ellas, pero la información que nos presenta, pues es importante que nos la presenten de una manera homogénea. Cuando empezamos el proceso de regularizar a las cooperativas, de ver, estas son sociedades que están captando, que llevan mucho tiempo captando, lo ideal sería que estuvieran bajo un marco regulado. Empezábamos a ver la contabilidad de cada cooperativa y cada quien registraba pues como quisiera. La cartera pues no era cartera, era una cuenta por cobrar, así puesto como no había una cuenta que se llamara cartera, aunque claro que daban préstamos, créditos, ¿no? Y la cuenta por cobrar era de que bueno, pues sí, le di 10,000 pesos a una persona, quedamos que me iba a pagar 500 pesos cada mes, pero pues eso fue lo que quedamos, pero hasta que llegue le voy reconociendo que los intereses que se devenguen, no le voy a reconocer los intereses antes. Y a lo mejor si ya pasaron, no sé, los 24 pagos que tiene que hacer, y aunque nunca se presentó en el primero, pues en ese momento sí voy a preocuparme y decir, pues esa cartera a lo mejor ya no la recupero. Entonces tuvimos que hacer, obviamente, primero, importante, pues tener una norma homogénea para que nos presenten la información. Por eso la comisión emitimos criterios contables para el sector de cooperativas que son similares
a los criterios como básicamente son los mismos que los criterios contables que hemos emitido en comisión para el resto del sistema financiero. Ni modo que cartera, el tratamiento de cartera en un banco sea diferente que el tratamiento de cartera en una cooperativa. También nos interesa en ocasiones pues, que haya alguna revisión de esos estados financieros. Hay normas para pues, que se pida, en algunos casos, las sociedades que tienen activos totales por un monto mayor de 69 millones de pesos, que es lo mismo que se pide para que que deban de hacer un dictamen fiscal. Esas cooperativas tienen que contratar a un despacho externo para que les haga una revisión de sus estados financieros, para que dictamine sus estados financieros. Tenemos regla pues, de requisitos que tiene que cumplir el despacho, requisitos que tiene que cumplir la persona, el auditor, y pues claro, los informes que nos tienen que mandar. Mensualmente nos mandan, bueno, sí, se manda información mensualmente a través de pues digamos que es un similar a un correo electrónico. Ahí nos mandan la información que está aquí abajo, cuestiones como catálogo mínimo, las inversiones que tienen, varios reportes de cartera, reportes de captación, reporte de préstamos, hay muchos reportes de datos operativos u operación con comisionistas que ahora ya a partir de hace 2 años pueden hacer esa operación, ahorita no hay ninguna que lo esté realizando, no les hemos autorizado. Ya hay poco interés, hasta ahorita ha habido poco interés de las cooperativas en participar en eso. También nos mandan trimestralmente sus estados financieros, los estados financieros pues obviamente tenemos en disposiciones, pues tiene que firmarlos tales personas, tiene que tener tal leyenda, tiene que tener tales textos. Y hay una obligación de las cooperativas de que ese estado financiero lo publiquen en sus sucursales para que el socio pues pueda conocer cómo es la situación de la cooperativa. Normalmente lo que se hace o lo que se ha venido haciendo con los bancos en México, sí, los bancos tenían obligación, ahora es que no sé si siga esa obligación, de publicar sus estados financieros en un periódico. Pero con cooperativas nos pasa que los periódicos, la gente, los socios de las cooperativas en general, no leen el periódico, no les interesa y no se están fijando a ver qué es lo que dice el periódico. Tuvimos un caso de una cooperativa que estaba ya en una situación de salida, que había tenido varias operaciones pues fraudulentas, ¿no? Mal registro de cartera. Le hicimos claro, nosotros como comisión hacemos también auditorías, llamamos visitas de inspección a las sociedades, y ahí vimos, pues claro, le ordenamos que hiciera mucho ajuste contable y se fue a tener capital contable negativo. Un intermediario financiero con capital contable negativo. En esa época estaba la obligación de que tenían que publicar sus estados financieros. Era una cooperativa en la península de Yucatán, publicó sus estados financieros en el Diario de Yucatán, el diario más reconocido, famoso de la península, y pues nadie lo vio, nadie se preocupó de que una sociedad que tenía ahorro, que tenía gente, pues 15,000 socios tenían depósitos en esa sociedad, pues ya tenía capital contable negativo, pero nunca apareció uno para decir, oigan, vi el periódico y me preocupa, quiero mi dinero. Pues no sirve el periódico para esto. Por eso es que pedimos que se haga en las sucursales, la publicación. Bien. Claro, con toda la información que recibimos nosotros, hacemos análisis de eso, vemos cumplimiento de algunos puntos legales, normativos, pero también nos interesa, y es una cuestión que vamos a seguir sobre esa línea, pues nosotros tenemos información de cooperativas, hay que dar a conocer al público en general, a quien quiera, esta información de cooperativas. Entonces, en nuestra página de internet, periódicamente estamos subiendo alguna información de cooperativas. Mensualmente se publica o se sube en la página información de indicadores de situación financiera, indicadores, ¿no? Operación, datos de operación. Trimestralmente sacamos un documento, es también a través de la página de internet, uno que llamamos boletín estadístico, que ahí trae datos de situación financiera y operativa, básicamente sucursales que tienen las cooperativas. Ahí lo ponemos, ese boletín trae una opinión por parte de la bancaria de la calidad de la información que están presentando las cooperativas. Ahí viene una lista y alguna recomendación de una puntuación que se le da a la calidad de información y una recomendación del uso de esa información que tienen de las cooperativas. Publicamos también indicadores de inclusión financiera trimestralmente, ¿no? Es un tema que
ha preocupado mucho al gobierno y que en México tenemos un rezago muy grande en tema de inclusión financiera. El número de cuentas que tenemos por población, el número de cajeros, el número de sucursales, de contratos de crédito, etcétera, a comparación de América Latina estamos bajos. No les digo a comparación de otros países de la OCDE, no. A comparación de América Latina, México en inclusión financiera tiene mucho camino pendiente, ¿no? Y bueno, también se está publicando ahora información de las sanciones que pone comisión, pues para que también el público, el mercado sepa, pues a qué se está sancionando. Sí, información financiera publicamos, pero por ejemplo información corporativa no publicamos nada nosotros. ¿Qué problemas hemos tenido con la información de cooperativas? Las primeras cooperativas o de las cooperativas que supervisamos ahorita, algunas tienen ya reguladas 25 años o por ahí, un poco más. Esas cooperativas en general, pues claro, ya van aprendiendo, ya van presentando mejor su información. Ahora tenemos muchas de las 150 y tantas cooperativas, 154, una se acaba de autorizar 155, que están ahorita autorizadas, la mitad se han autorizado en este sexenio, en los últimos 4 años, y venían de un régimen de no estar supervisadas, de tener una contabilidad, como les digo, como ellos quisieran. Entonces, claro, les cuesta más a ellas el cambio. Y si de repente vemos en la información, por ejemplo, en la cuestión de cartera, que es un tema que revisamos mucho, pues cuestiones de que pues no se registra o no se reconoce adecuadamente si es una renovación, esa renovación, qué estado tenía el crédito anterior, debe mantenerse como cartera vigente o debe hacerse cartera vencida. Y esas cuestiones pues también van afectando en un momento dado si tiene que hacerse alguna reserva, alguna estimación de esa cartera. También luego nos pasan, sobre todo en las cooperativas pequeñas, que aunque sí nosotros decimos pues que a ver, está el criterio contable, están los estados financieros tienen que tener este formato, pedimos algunos informes que se hagan adentro de la sociedad, pero muchas veces los que son los directivos de las cooperativas, o sea, me refiero a los miembros de los consejos, no entienden esa información, no saben interpretar un estado financiero, o lo que viene ahí pues no lo saben, no lo conocen bien, ¿no? Entonces, aunque sí buscamos que tengan más elementos para tomar decisiones, para la toma de decisiones que están haciendo, realmente pues hay ocasiones, hay sí comunidades que obviamente si tenemos a alguien que es maestro, ¿no? Esa es la persona que sabe en el pueblo, esa es la persona que tiene conocimientos y educada del pueblo, pero el maestro en general pues obviamente no tuvo una educación de temas contables, de temas financieros, ¿no? Bien. Sí, son algunas de las cuestiones que tenemos. Luego, claro, hay también cuestiones de que los reportes, está una parte del sistema que se hace ahí, se mantiene ahí en la base de datos de cartera, por ejemplo, pero para presentarlo en el reporte de la bancaria, pues hay que hacerle algunos ajustes, hay que sacar de otro lado otro dato, hay que mover acá y allá, y claro que eso hace que la información pues no sea de la mejor calidad en algunos casos. Bueno, claro, ¿quiénes fondean a las cooperativas? Lo platicaba un poco en la lámina que teníamos el balance general. Pues básicamente las cooperativas están fondeando por su captación, a un poco el capital que tienen, pero realmente recurren muy poco al fondeo externo. No les interesa. Tienen en general muchas cooperativas, incluso ahora tenemos a muchas cooperativas que tienen crédito neto, o sea, la proporción del activo que es cartera, bajo. ¿Por qué? Pues claro, al momento que están autorizadas, pues tienen que cumplir más requisitos para otorgar crédito, ser más cuidadosos, más rigurosos en eso, y eso ha hecho pues que sí, que baje en la cartera que están teniendo. Tienen mucho recurso en inversiones, en el banco, pero como ustedes saben, pues los bancos pagan un interés muy bajo. Esas cooperativas luego van teniendo problema de que no generan ingreso suficiente, dado la composición que tienen en la cartera. Pero claro, su solución no es que la fondee un banco, pues más bien dinero tienen. Lo único que no tienen es pues saber colocarlo de una mejor manera. Y que lo coloquen, pues claro, prudentemente, para que no sea una cartera que se coloca y al año tenemos que estar viendo, pues o a los meses hay que estar viendo a ver quién la cobra, aquí a ver quién busca a la persona para ir a cobrar el préstamo. Claro, la mayoría de las operaciones en las cooperativas, yo diría que
a lo mejor 95% porcentaje muy alto, son a tasa fija. Tanto el depósito como los créditos son a una tasa fija. No se utilizan casi tasas de referencia a CETES, a TIE o algo. Esta situación que claro, que aísla mucho a las cooperativas de los vaivenes o de las fluctuaciones que tiene en el mercado. Incluso, por ejemplo, en la crisis financiera de 94-95, ninguna cooperativa tronó, ninguna cooperativa quebró. A pesar de que fue la crisis financiera más grande y que la banca comercial en México acabó pues muy golpeada, pues las cooperativas ahora sí que vieron las olas pasar, como que nadaron y como que iban flotando y no tuvieron problema ninguna cooperativa en esa época. Yo creo que buena parte es precisamente porque sus tasas estaban fijas entre un acuerdo entre ellos y los socios. Bien. Claro, de todas maneras a las cooperativas, sobre todo de las que empiezan a dar ahora financiamientos a largo plazo, sí les convendría tener pasivos o un fondeo a un plazo más largo. Y hay algunas que están dando crédito hipotecario y eso lo están fondeando con una captación que sí, que hay depósitos a plazo, pero el plazo es 30 días la mayoría. Hay algunos depósitos a un año, pero claro, un año contra un depósito, un crédito hipotecario de 15 años, pues hay bastante diferencia, ¿no? Hay bastante diferencia en brechas. Bien. Ahora voy a platicar de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Aquí pongo primero en esta lámina lo que es las definiciones en México de lo que son las MIPYMES. Igual que en muchos países se separan en micro, pequeña y mediana empresa. Normalmente las MIPYMES se distinguen por datos del número de empleados que tienen y el número y el monto de ventas anuales que tienen. En México tenemos alguna división adicional en la pequeña y en la mediana en cuanto al sector en el que están para el número de empleados, ¿no? Pero ahí están, esta es una cuestión, una definición que salió hace años, publicada en Diario Oficial. Estas son las que son las MIPYMES. ¿Qué tan importantes son las MIPYMES en México? Pues según el censo económico realizado por el INEGI en 2014, pues nos dice que de 4.2 millones de empresas que hay en México, 99.8, sí, ¿verdad?, de esas son MIPYMES. ¿Qué empleo tienen estas sociedades? El 70% del empleo del país está en esas sociedades. Su aportación al PIB, el 52%. Y claro, y aquí está la composición por lo que son las microempresas, son el 95%, pequeñas 3.6% y mediana empresa 0.8% del total de empresas del país. Esto no solo pasa en México, la mayoría de los países, en América Latina, incluso en los países avanzados, las micro, pequeñas, las MIPYMES, digamos, pues son la parte fundamental de la economía. A lo mejor por Producto Interno Bruto, sí, no es una proporción tan alta, pero para términos de empleo, para términos del número de empresas, son porcentajes muy altos. Bueno, ¿qué nos pasa cuando queremos buscar información de MIPYMES? En general pasa en México y seguro que en muchos países de América Latina pasa, pues ¿qué información hay de MIPYME de una fuente oficial para poder tener algún dato? Muy poca. Afortunadamente ya se empieza, cada vez como que hay más fuentes, hay más estudios que se están haciendo de esto. Ahí menciono algunas, claro, está el Censo Económico, que tiene un apartado o una publicación de MIPYMES, ¿no? 2014, el último. Hay dos reportes del Banco de México, uno sobre condiciones de competencia en otorgamiento de crédito a pymes, y eso es en 2015, y ahora salió en el mes de abril indicadores básicos de créditos a pymes, ¿no? Salió ahorita en abril con información de septiembre. Este último reporte, la idea del banco, lo que me ha comentado la gente del Banco de México, es que a ver si lo publican pues a lo mejor por lo menos una vez al año, que eso nos va a permitir pues tener más conocimiento de quién está fondeando las pymes, en qué condiciones y cuántos créditos tenemos otorgados a las pymes. Claro, acá pongo también una encuesta de productividad y competitividad de pymes realizada por el INEGI, el Banco Mexicano de Comercio Exterior y es INADEM.
Instituto Nacional de Empresa, me parece, algo así es las siglas de INADEM, es de 2015. Hay un estudio a nivel de la región, muy reciente, porque acaba de salir este año, ¿no?, de indicadores de financiamiento a las MIPYMES a través de mercados de capitales. Bueno, habla en general, claro, concluye hacia tema de cómo se podrían financiar las MIPYMES en mercado de capitales, pero primero habla mucho de datos, importancia de las MIPYMES en la región, importancia, problemas en el financiamiento de las MIPYMES, quién fondea las MIPYMES, etcétera, ¿no? Este está hecho por una institución que es el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, que agrupa a todos los reguladores del mercado de valores de América Latina, España y Portugal. ¿Qué pasa con las MIPYMES? Características que tienen las MIPYMES. Dice México, pero pónganle Brasil, pónganle Colombia, pónganle muchas veces el nombre que quieran, ¿no? ¿Qué pasa? Por la mayoría son empresas familiares. Empresas familiares en las que pues a lo mejor ni siquiera las personas están contratadas por la empresa. Son los dueños de la empresa, pero no tienen contrato, nadie tiene un contrato con la empresa, ¿no? Y ayudan a ratitos el hermano, el hijo, la esposa en la empresa. Hay alta informalidad fiscal y laboral. Les digo, contratos de trabajo en las microempresas, pues prácticamente no hay. Fiscal, pues a muchas, híjoles, qué miedo ir al SAT a darme de alta, seguro me van a hacer quién sabe qué cosas, ¿no? Sí, no hay planeación y seguimiento, 65% de microempresas no monitorean sus indicadores. Estos son algunos, datos de la encuesta que les comentaba hace rato de micro, pequeña y mediana empresa. En varias de las láminas están las fuentes abajo. No hay planeación, como les digo, hay baja productividad y competitividad. Muchas de ellas operan sin estar vinculadas a una cadena productiva. Es nada más la tiendita, el comercio, lo que sea. Entonces no generan tanto valor agregado. Y claro, la inversión, hay muy baja inversión en capacitación y sistemas. 88% de microempresas no gastan en capacitación, pues ¿para qué? Hasta incluso ese 88 me parece que es un porcentaje alto para cómo es la situación de las microempresas, ¿no? Y claro, no usan, el 74% no usan equipo de cómputo, a manita, pues vayan en una libretita llevando las cuentas. En la misma encuesta pues nos platica un poco, se preguntó, a ver, bueno, ¿qué pasa con la MIPYME? ¿Por qué no crece la MIPYME? Y se contestaron dividiéndolas en micro, pequeña y mediana empresa. Las pequeñas, pues lo principal por lo que no crecen, dice, pues es que no tengo crédito. No tengo un crédito para crecer. Si ven, es el porcentaje más alto en esta fila de acá. Perdón los de allá que el puntero no apunta en los dos lados, ¿no? Pero bueno, la fila de arriba, ¿no? Vemos que a medida que la empresa es más grande, va creciendo en tamaño, las sociedades que mencionan que la falta de crédito es un limitante de su crecimiento, va siendo más pequeño, ¿no? Las otras condiciones, los otros factores que limitan el crecimiento, no los voy a mencionar, ahí está. ¿Por qué tienen problema para acceder a financiamiento? Aquí también los tres niveles de micro, pequeña, mediana empresa. Vemos que en las micro, los tres primeros colores, pues son cuestiones que tienen que ver con la información que tienen, ¿no? No tienen colateral, no hay garantía, de acá primero. Luego no tienen un historial crediticio y pues claro, muchos de los prestamistas o fondeadores, pues a ver qué historial crediticio tienes, pues no tienes, pues desconfío de ti, no tengo información de ti, ¿no? Y claro, no pueden comprobar ingresos. Esto, como ven, en las micro es más del 50% del problema que tienen para acceder a financiamiento. Y a medida que vamos pasando a la pequeña y a la mediana, ese porcentaje, sobre todo lo que son el historial crediticio y el comprobar ingresos, van reduciéndose, aunque el problema de garantías lo tenemos bastante similar en los tres niveles. Digo, estos son datos de una encuesta, ¿no? Esta es información del indicador de la publicación que hizo Banco de México de fondeo a pymes, ¿no? En la que nos está platicando que a septiembre de 2016 la cartera total de crédito otorgada a MIPYMES por instituciones financieras son 800,000 créditos dados a 372,000 empresas. Si en la encuesta
en el censo del banco del INEGI menciona que hay 4.8 empresas en México, pues resulta que la banca, estos son estadísticas de banca comercial y SOFOMES, están pues menos del 10% de las empresas están teniendo un financiamiento, ¿no? Acá viene un detalle, lo que son grande y pyme, pues obviamente donde está el mayor saldo de cartera es en las empresas grandes, y luego micro, pequeña y mediana empresa, pues claro, porcentajes cada vez más bajos, perdón, y pues a medida que vamos viéndonos hacia sociedades más pequeñas, hay menos información, son sociedades más volátiles, claro, mucho negocio se empieza y quién sabe si en 2 años continúe. La tasa de que un negocio dure 2 años, la que un nuevo proyecto dure 2 años, a los 2 años siga operando, pues es bastante alta la tasa de fracaso. Hay más riesgo y eso se ve reflejado en una mayor tasa de interés. De la tasa de interés que recibe la empresa grande es un 6%, una tasa ponderada. La microempresa la recibe por lo menos al doble, ¿no? Aquí es una cuestión de la cartera, bueno, esto es la cartera otorgada por la banca en el último año, de septiembre, digamos octubre de 2015 a septiembre de 2016, la cartera otorgada a MIPYMES, ¿no? Quita algunos conceptos como créditos relacionados, créditos reestructurados, para ver un poco las condiciones que se tiene. Y vemos que aquí está la tabla, pero bueno, voy a destacarles aquí en el dato de destino del crédito, podrán ver que lo principal, el 95% me parece, de los créditos que se están otorgando a estas empresas son para capital de trabajo. Para las cuestiones, pues prácticamente de la operación, pues casi de día a día, ¿no? Para financiar un inventario, para financiar alguna cuestión así. Y lo que son créditos para inversión, pues son su porcentaje mucho menor. Claro, ¿esto qué hace? Pues estoy financiando mi actividad de día a día, pero no tengo un crédito a mediano plazo o a largo plazo que me permita crecer. Nada más estoy resolviendo mi situación o mi problema de inmediato, ¿no? La necesidad más inmediata que tengo. Y abajo viene la cuestión de que a ver si se tiene alguna garantía o no se tiene una garantía. Claro, si tengo una garantía, el monto del crédito es más alto y la tasa es menor. Si no tengo garantía, pues se va a prestar menos y a una tasa más alta. Es un crédito que tiene más riesgo. Bien, estos datos, pues antes no se tenían estos comparativos de cartera, de cómo está otorgando. En el estudio completo ahí viene también un poco, pues detalle de que quiénes son las instituciones que están financiando más a MIPYMES, a qué tasas de interés, etcétera. Les digo que este estudio incluye ahorita información de banca comercial y SOFOMES. Ya estamos platicando pues para ver si podemos incluir información de cooperativas dentro de este estudio. Aunque ahorita, por la información que nos presentan cooperativas, tenemos que mejorar. Nos falta algún dato para poder clasificar la información, ¿no? Bien, bueno, esto es un poco lo que les comentaba de la lámina anterior. ¿Qué problemas tenemos en información de MIPYMES? Pues es que sí, muchas veces hay escasa o imperfecta presentación de estados financieros, o como decimos muchas veces, pues ni siquiera hay un estado financiero, ¿no? ¿Cómo voy a prestarle a alguien pues que no me puede decir qué es lo que vende? ¿Cuánto es lo que vende y cuánto es lo que gasta? Claro, a medida que son sociedades más pequeñas, los problemas son más grandes. Incluso, bueno, pasa de que para las sociedades más pequeñas, aunque se busque tener un marco contable simplificado, les resulta difícil hacerlo, no entienden, no lo saben, y es complicado puedan llevar una contabilidad o una situación financiera. Claro, yo comento que a lo mejor conveniente, pues que para estas sociedades tan pequeñas, a lo mejor que quien recibe información, pienso como el SAT, que si tiene que demandarse información fiscal, pues no las vea como que el lugar donde va a sacar la gran proporción de impuestos para financiar, para la contribución del país, sino más bien como que es un poco, pues ayudarles y orientarles a cómo llenar y a cómo presentar esa información. Claro, de decirlos del SAT, pues tenemos un montón de chamba y esos chiquitos no me preocupan tanto, ¿no? Pero bueno. Claro, bueno, y también
Hay normas, claro, muchas veces decimos, bueno, esto sí por parte de información financiera, pero también normas de gobierno corporativo y buenas prácticas de gestión. Pues en general los que tenemos esas ideas están hechas muy pensando en la gran empresa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si, bueno, en las cooperativas lo vemos, en las cooperativas que están en comunidades, bueno, comunidades rurales, muchas veces que puedan tener un contador ya es una maravilla, ya es, bueno, ya es algo que pueden obtener ahí. Si les pido aparte que tengan un auditor interno, uy, pues no. Una persona que sepa riesgos, no, pues no ve, ¿no? Muy complicado, ¿no? Claro, y lo mismo pasa con las normas estas, ¿no? Normas de gobierno corporativo, están pensadas, hay que hacerlas un poco más aterrizables o buscar versiones más aterrizables. Sí hay algunos casos, sí hay algunos ensayos de esto, bueno, o algunos documentos de eso, pero para hacerlas más al día a día de estas pequeñas empresas. La cartera comercial de las cooperativas, ya platicamos de que las MIPYMES, qué es lo que tienen de cartera, quién las está, bueno, un poco condiciones de fondeo, cuántas carteras hay, etcétera. Cartera comercial en cooperativas, pues tenemos ese saldo, esa información bastante reciente, marzo, con esa clasificación por tipo de crédito. La mayoría, inmensa mayoría de estos son para personas físicas. Algunas serán personas, bueno, sí, personas físicas con actividad empresarial, pero hay muy poco todavía fondeo de cooperativas a personas morales. Por acá viene el dato, nada más tenemos 137 créditos de las 154 cooperativas autorizadas. Ahora sí que menos de un crédito por cooperativa a personas morales, ¿no? Siendo que el número de créditos de total de cooperativas pues serán a lo mejor casi 2 millones de créditos, ¿no? O sea, es un porcentaje muy bajo el que se tiene. Sí, la cartera comercial son 175,000 créditos y el monto promedio son 160,000. Si comparo este monto de 160 con el que viene aquí, de que está financiando la banca por monto promedio de pyme, en esta de acá, de microempresa, es un poquito más bajo que este, todavía, ¿no? Y seguramente, pues lo malo, pues con una tasa de interés seguro más alta. Aunque las cooperativas en general no ofrecen tasas, o no ofrecen en sus productos de crédito tasas tan altas como pudiera ser una microfinanciera o una sociedad que esté dando más microcrédito. Son tasas más bajas. Okay. Bien. Bueno, ¿qué es lo claro? Un poco uniendo los dos temas, las cooperativas que quieran fondear a una MIPYME, a qué situación se enfrentan, pues lo comentábamos, pues hay una información limitada para poder medir una capacidad de pago, para poder decir qué ingresos tiene o qué ingreso neto tiene ese negocio para poder ver si se tiene si puede pagar una mensualidad o un crédito, ¿no? No hay estados financieros de baja calidad, flujos de efectivo. Ahí se piden algunas cosas, pues tratando de ver a ver qué elemento de información se puede hacer la cooperativa para tener una idea de quién puede darle crédito, de qué ingresos tiene la sociedad para poderle dar un préstamo. Y claro, sí, me presenta un estado financiero, pero ¿en base a qué hizo ese estado financiero? Pues quién sabe, ¿no? Así que estemos seguros de que es que está registrado todo por una cuestión, ¿no? Pues más bien, pues como al día a día, pues sí, me deben dinero, pero pues eso no lo registro todavía como una venta, a lo mejor, ¿no? Es que le fié a la señora, a doña Chonita que vino y me pidió unas cosas, pues no lo tengo todavía como un ingreso, ¿no? Y claro, y luego se nos olvida quién vino acá, quién se le debe, etcétera. Claro, lo que como se suple esto muchas veces es que pues tiene que irse a campo, tiene que haber personal en las cooperativas, pues para ir con la gente y prácticamente armarles no un estado financiero, pero una cuestión que dé elementos de qué situación financiera tiene, qué ingresos tiene, qué gastos tiene y tratar de estimar ahí alguna cuestión. Ese es un proceso, pues claro, es un proceso que lo hacen también mucho las microfinancieras, más hacia personas físicas. Es un proceso costoso, hay que capacitar al personal, hay que buscar que se tenga buen personal para eso, y claro, hay mucha rotación en ese personal, ¿no?
Y claro, es personal que se cansa porque pues tiene que estar en la calle, y en la calle no necesariamente en la colonia Polanco, buscando financiar a las MIPYMES. En el campo, en zonas de la ciudad, pues también más riesgosas, ¿no? Y claro, muchas sociedades son nuevas, ¿no? Entonces, pues más riesgo de prestarles. ¿Esto seguirá, este negocio continuará 2 años adelante o no? También por parte de las cooperativas, les están muy acostumbradas, sinceramente, a financiar crédito de consumo, ¿no? Y les falta desarrollar productos más enfocados a esta cuestión de una MIPYME o una persona física con una actividad empresarial, que considere pues las cuestiones, las limitantes que hay en la información que tienen estos sujetos, estas empresas, para poderles otorgar un financiamiento, ¿no? Y como les digo, muchas veces se hace el crédito, el análisis pues a la medida. A ver, pues ¿qué información puede darme? No, pues a lo mejor uno te puede dar a lo mejor uno tiene un estado de cuenta bancario y ahí se ve algún movimiento, pero realmente la operación del negocio pues fue el del día a día, la caja de ahí, y la caja es un cuadernito y a lo mejor no todo se apuntó. Hay que tratar de estar buscando pues qué elementos hay para tratar de armar alguna cuestión para hacer el análisis, ¿no? Sí, en general se consideran que hay un riesgo de incumplimiento grande. Claro, en cierta parte en comunidades pequeñas, pues sí ayuda y sí sirve la cuestión del vínculo, del conocerse. Ah, pues es que este es don Jaime, el de la tienda, pues ya sabemos que don Jaime es hijo de don Juan, ¿no? Y pues ya lo conocemos que es aquí del pueblo y aquí ha estado toda la vida. Y ya sabemos más o menos, pues todos vamos a comprar ahí. Ese vínculo, esa cuestión de o sea, que no es un elemento de información que se pueda cuantificar, pero es algo que sí hace que en un momento dado en una comunidad pequeña se conoce más la gente, ¿no? Ya sé que nomás se gasta el dinero que tiene en la parranda, ya sabemos que es el borracho del pueblo, y ese no ha de ser muy fiable para que se le dé un préstamo, ¿no? Claro, a menor, como decíamos ya, sí, menor tamaño, menor información, ¿no? Y también una cuestión, cooperativas, hay cooperativas que, como les digo, manejan muchos socios. Popular Mexicana tiene información de más de 2 millones de socios. Y hasta ahorita ha habido muy poco intento o muy poco análisis pues de la información que puede tener Popular Mexicana de esas personas y la información que puede estar generando para en un momento dado estar buscando en base a esa información pues qué necesidad específica necesita ese socio, ¿no? Que por ejemplo Bimbo sí lo está haciendo con las tiendas. Bimbo sí tiene muy claro, pues esta tienda le entrego tanto pan y vende tanto pan, y todo eso lo ha estado armando Bimbo para tener, pues en cuestión para saber pues cuánto volumen tiene cada una, qué rotación tienen las desventas, etcétera, ¿no? Ese manejo de información en cooperativas todavía no se ve. Conclusiones, para no extenderme más, pues que yo creo que cooperativas sí están, como les comentaba, en lugares, muchas veces están en lugares donde no llega el sistema financiero. Para solucionar el fondeo de MIPYMES, que como ven hace falta muchísimo fondeo o actividad crediticia hacia MIPYMES. Claro, cooperativas podrán ayudar en una parte. Hay esquemas de crowdfunding ahora, hay esquemas novedosos de estos temas, pero realmente la necesidad es muy grande y hay mercado para todos. Yo sinceramente creo que por los esquemas de crowdfunding, de aquí a que lleguen a muchos pueblos en México, se van a tardar muchos años, ¿no? En las ciudades empezarán más rápido a lo mejor, pero mientras nos vamos yendo más hacia fuera de la ciudad, se tarda mucho más en llegar a esas cosas. Lo vemos con los corresponsales. Los corresponsales hace 10 años que empezó la banca, y pues sí, ahora uno puede ir a un Oxxo y pagar 800,000 servicios de no sé, de casi quién sabe cuántos bancos. Pero ¿cuánto ha ayudado eso para inclusión financiera? Pues yo creo que todavía falta, porque el Oxxo está la mayoría de las veces en las ciudades, y en el campo pues no, siguen siendo las tiendas chiquitas, los comercios pequeños. Claro, nosotros estaremos buscando publicar mayor información de cooperativas y estar buscando que la información de las cooperativas sea de mayor calidad, con la idea de que también, pues si alguien quiere fondear una cooperativa, pues hay información de una fuente oficial de la Comisión Nacional Bancaria. Si alguien busca algún programa de desarrollo que le interese trabajar con cooperativas, ¿dónde obtengo información? Ahí está la información de la bancaria, ¿no? También
Claro, pues el problema de la falta de información es lo principal, o básicamente de lo principal que limita ese fondeo. Sí, está la cuestión de las garantías. Las cooperativas muchas veces han suplido, bueno, lo que se pide en los créditos de muchas cooperativas y la manera tradicional como han operado las cooperativas en México es que se pide un ahorro para tener un crédito. Ah, ¿quieres un préstamo? Pues me tienes que dejar el 10% en un depósito o un 20% en un depósito. Eso ayuda en un momento dado, incluso como empezó eso fue que primero la gente se comprometía a ahorrar. Al momento que se hacía socio a una persona en una cooperativa, su primer compromiso era, pues yo voy a ahorrar 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos cada mes, ¿no? Y cada mes, después de ver varios meses que esta persona había podido ahorrar 20, 50, lo que había quedado, cumplía con su compromiso de ahorro. Ah, pues claro, si puede pagar eso de ahorro, pues le puedo dar un préstamo que me pague una mensualidad por ese importe. Ya sé que sí tiene el ingreso. Ahí era una manera de suplir esa falta de información que en un momento dado se tendría, ¿no? Y pues sí, yo creo que sí podrían estar interesadas y sería un buen mercado para cooperativas buscar financiar a MIPYMES. O sea, yo creo que para que cooperativas también ayuden en una mejor manera al desarrollo nacional, pues a lo mejor tendrían que financiar menos fiestas de 15 años y más proyectos productivos. Bien, por mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta muy interesante y relevante presentación. La verdad es que nos ayuda mucho, y tomando prestado un poco la analogía que hacía Fausto Hernández del CIDE en una de las sesiones anteriores, ayuda mucho a cuadrar y redondear la información. Por un lado, ustedes como supervisores utilizan la información que generan las sociedades cooperativas y las microfinancieras para poder permitir una estabilidad en el sistema, y por otro lado las sociedades mismas, los que otorgan crédito y los que prestan servicios financieros necesitan la información de las MIPYMES. Yo me quedo con varios datos que me parecieron muy interesantes y que mencionaste. Uno muy relevante es que para mí, dada tu presentación, la escala importa. Mencionaste un tema muy importante que habla de la imperfecta preparación de la información y como ya mencionamos, todas aquellas pequeños otorgantes de servicios financieros que no tienen esa escala tienen mayores limitaciones para producir ese tipo de información. Me llama mucho la atención el modelo de negocio que existe de las cooperativas acá, que se fondean básicamente con la captación, como tú lo mencionaste, y este es un tema que seguramente les traerá será importante para ustedes como supervisores para poder mantener la estabilidad del sistema, como lo menciono. Y la otra es los grandes retos que tiene México y francamente los grandes retos que tiene la región de Latinoamérica para poder incrementar la inclusión financiera. Estos temas me parecen muy relevantes y ahora, para seguir redondeando nuestra conversación del día de hoy, es para mí un honor presentar a nuestro siguiente speaker, nuestro siguiente presentador, que es Mónica Forster. Ella es presidente del Comité de Prácticas Pequeñas y Medianas de la Federación Internacional de Contadores, IFAC por sus siglas en inglés, desde el 2014, después de haber servido como presidenta adjunto. Mónica cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión contable. Es socia de Confidor, firma contable, legal y fiscal con oficinas en Porto Alegre y en São Paulo, Brasil. También es directora de prácticas pequeñas y medianas del Instituto de Auditores Independientes de Brasil, IBRACON, y coordinadora del Grupo de Trabajo de Prácticas Pequeñas y Medianas. Es también coordinadora del Comité de Estudios de Auditoría y del Consejo de Contabilidad CRCRS. Mónica es contadora por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialización en Administración Financiera, Auditoría y Contraloría de la Función Getúlio Vargas de Brasil. Muchísimas gracias, Mónica, y el piso es tuyo. Gracias, Rafael.
Yo generalmente cuando hablo por el S&P Committee de FACT, yo hablo inglés, pero por el público y hasta para valorar nuestra región, hasta porque al final del día yo soy brasileña, yo soy de América Latina. Yo voy a intentar presentar en español o quizá debo decir en portuñol. Así que desde el inicio me disculpo por eventuales errores de gramática, pido que les desconsideren, pero así se queda más fácil. Mi presentación está más voltada a una visión de cómo es el status del financiamiento para las pymes en general, en especial ya que tenemos básicamente profesionales contables en este evento, cuál es el papel, dónde puede el profesional contable actuar como soporte a las MIPYMES para no solo el acceso al financiamiento, pero también para las actividades como un todo de las compañías. Así que para empezar, algunas referencias muy preliminares, muy básicas. Algunas de ellas Francisco ya aclaró con muchos buenos detalles, así que voy solo a referenciar de una forma simplificada. Primeramente, hay que tener en mente que el alcance y el acceso de capital es un desafío para el desarrollo y la sustentabilidad de las MIPYMES. Este es un fato concreto, es algo que mismo en países donde hay referencia que se tenga alternativas para el crecimiento, para el desarrollo, en práctica no es lo que se observa. En práctica las dificultades son muy, muy grandes para las MIPYMES. Así que las finanzas son importantes ante muchos problemas y aspectos estratégicos. ¿Por qué? Simplemente porque las finanzas son las que proveen acceso a las decisiones y las operaciones estratégicas de las diferentes compañías, incluso las pymes. ¿Cómo se puede pasar? Bueno, se necesita muchas veces de financiamiento para adquisición de equipos de tecnología, para estrategias de marketing y también para el gerenciamiento financiero de la compañía. Aparte de esto, no podemos olvidar que los negocios grandes cuentan con acceso a los mercados de valores. Las pymes en general no. O si tienen, ese acceso es muy dificultado, muy restricto, de difícil alcance hasta por los requerimientos de las obligaciones que son solicitadas a las pymes. Las pymes no tienen muchas veces expertise para presentar lo que sea requerido. Las pymes también cuentan con necesidades particulares en cierto punto de sus ciclos de vida, en ciertos eventos críticos. Así, en startup phase, cuando están empezando sus actividades, cuando están incrementando, buscando el desarrollo de nuevos productos, muchas veces no hay un capital propio que permita este paso adelante para las pymes, así que ellas necesitan sí en momentos claves de desarrollo del soporte. También tenemos situaciones en algunas jurisdicciones, en algunos países, donde el acceso al financiamiento no es tan difícil. Todavía se identifican desafíos para grupos particulares. Aparte de lo que fue mencionado por Francisco, que muchas operaciones, compañías tienen mujeres a frente. El acceso al financiamiento en negocios que tienen mujeres a frente aún es muy reducido. El acceso a financiamiento para negocios de mujeres, de acuerdo con algunas informaciones que se tienen, no llegan a 25% del total de financiamiento. Y cuando consideramos el percentual de mujeres en negocios que Francisco mencionó, se queda muy evidenciado que el acceso es más difícil para las mujeres. También para minorías étnicas con actividades empresariales.
Esto no es algo claro, no es algo evidente o formal, esto es algo que se observa en la práctica diaria. Así que, se considerando el escenario de las pymes y de las operaciones, hay disposición y acceso a orientación financiera imparcial y por parte de expertos que impulsa el cambio de las pymes, garantizando finanzas adecuadas y asequibles. Para esto, hay una oportunidad de un papel clave para las pequeñas y medianas prácticas. S&P, en la última frase no fue traducida, pero S&P son las pequeñas y medianas prácticas. Las pequeñas y medianas prácticas pueden identificar alternativas, opciones que sean viables, que sean posibles, bien como proveer soporte para la preparación, para la presentación, también para la validación. Claro que no todo junto, hay que hacer una de las actividades, hay que mantener en mente el concepto de independencia para el profesional contable y para el auditor, pero en diferentes fases, en diferentes etapas, el profesional contable puede actuar como soporte. Tenemos que recordarnos siempre que el principal que es necesario para el acceso al financiamiento, pero también para una buena gestión de las compañías, es la transparencia de las informaciones y que las informaciones estén técnicamente adecuadas, estén adecuadamente preparadas de acuerdo con criterios técnicos. Para presentarles una referencia más concreta o más consistente del estatus de los desafíos y de la situación de hoy, IFAC hace, yo puedo decir que anualmente, hasta 2016 fue anual, una encuesta que se llama IFAC Global S&P Survey. La última fue en el año 2016. ¿Por qué menciono anualmente? Ahora se optó por en este año 2017 no hacer esta encuesta nuevamente, pero vamos a hacerla nuevamente en 2018 para que se pueda trabajar mejor con las informaciones que fueron obtenidas a partir de la encuesta. De entre los puntos que son cuestionados en la encuesta, uno se relaciona a los desafíos de los clientes pymes que sean considerados como desafíos altos o muy altos. Se tiene el punto de la instabilidad económica, especialmente para América Latina, también la instabilidad política, el incremento de costos para las actividades, la competencia. Y miren, como uno de los top 4 desafíos están las dificultades de acceso financiero, del acceso a financiamiento. Para que se tenga una percepción, esta dificultad de acceso es más fuerte que dificultad con staff, que la dificultad con mantenerse actualizado con las reglas, normas y legislación. Así que es algo muy crítico para las firmas pymes. Sabiéndose la realidad de las pymes, vamos ahora a analizar la óptica sobre la perspectiva de las pequeñas y medianas prácticas, de las firmas pequeñas y medianas. Otra pregunta se relacionó al pronóstico de incremento de las tarifas de los fees para este año 2017. Lo que quiero mencionar acá es que consultoría y consejería, la cual involucra también el soporte para acceso al financiamiento, es muy representativo, principalmente en América del Sur, representa más de 50%, 54% de un pronóstico de fees, viene creciendo. Cuando se analiza el crecimiento de alternativas de servicios de consultoría y consejería, ellos están creciendo más que las otras actividades que son suplidas por los profesionales contables. Las oportunidades para servicios
de auditoría y aseguración y también hasta de outsourcing contable, tienen una tendencia de crecimiento, sí, pero de consultoría es más grande. También considerando la perspectiva del escenario global en relación a los servicios de las pequeñas y medianas prácticas, fue identificado que 83% de las pequeñas y medianas prácticas proporciona algunas de las formas de consultoría que están presentadas acá. Entonces tenemos políticas de recursos humanos para personal, para hoja de pagamento, toda la rutina laboral como un todo, representando más o menos 30%. En algunos países el reglamento laboral es tan complejo que es casi imposible que las pymes tengan capacidad solas de proveer adecuadamente las respuestas requeridas por los gobiernos. También en los servicios de consultoría tenemos lo que llamamos de management accounting, lo que sea los servicios de contabilidad gerencial como un todo. Aquí incluso las rutinas impositivas y fiscales relacionadas a la rutina contable también. Pero lo que yo quiero hacer una especial referencia es la primera línea. 48% de los servicios de consultoría prestados por los profesionales contables se refieren a lo que llamamos de corporate advisory, lo que sea la consultoría corporativa general. Acá se incluye la consultoría para el acceso a financiamiento, el soporte que las firmas, las prácticas pequeñas y medianas pueden y deben hacer a sus clientes pymes. También tenemos due diligence, evaluations, pero el papel del profesional contable en financing es muy importante. Así, ¿cómo se hace una definición de la función de las pequeñas y medianas prácticas en proporcionar apoyo, en proporcionar soporte, en proveer servicios a los negocios de las pymes? Para IFEC, para que se tenía una referencia más concreta, más consistente del estatus de esta función, fue hecha una actualización de la bibliografía académica disponible. Esta revisión consideró un resumen de más de 90 pesquisas, verificaciones y reportes académicos hechos relativos a las pymes desde el año de 2010 hasta ahora. Esta revisión presenta un sumario, una conclusión resumida de lo que fue identificado en estos trabajos. Hay una foto del material de IFEC para aquellos que no conocen. Si ustedes van al sitio de IFEC, hay posibilidad de hacer un download, de accesar este material, así como muchos otros materiales de IFEC. De forma que al final yo voy a referenciar nuevamente el sitio de IFEC para que ustedes puedan buscar la referencia. ¿Qué se debe considerar de acuerdo con la encuesta, con la verificación hecha? Un aspecto que fue ya mencionado por Francisco, las pymes son muy heterogéneas en tamaño, intención de crecimiento y metas de negocios. Tenemos pymes que son muy, muy chicas, tenemos pymes que están medianas, casi se quedando grandes. Así que la diversidad de características en los grupos que llamamos pymes es muy significativa, es muy significante. También hay que se considerar que las pymes muchas veces son formadas o son estructuradas como empresas familiares. Y como empresas familiares, principalmente aquellas empresas que son más antiguas, sabemos que los socios, que los gerentes tienen una cierta restricción
a hacer modificaciones en sus estructuras, en sus rutinas y en aceptar el trabajo del profesional en consultoría. Muchas veces solo aceptan en la situación límite en que efectivamente necesitan de este soporte por una necesidad de mantenerse vivos. También la demanda de apoyo a las empresas puede variar de acuerdo con el tamaño, deuda, edad, crecimiento, recursos de la pyme. Acá tenemos una situación opuesta, así que aquellas pymes que tienen una más grande estabilidad o mejores condiciones que potencialmente no necesitarían del financiamiento, tienen más fácil acceso al financiamiento. No es algo justo, no es algo correcto, pero es la realidad de mercado. También la demanda de apoyo a las empresas puede variar de acuerdo con la economía, la regulación y la competencia. Algunos países requieren este soporte, algunos al menos estimulan que este soporte sea hecho. En estos casos, en estos países, se queda más fácil para el profesional contable estar activo, participante como parte de la operación. Las características del gerente, administrador o socio yo mencioné al hablar de la firma familiar. Muchas veces se observa que socios de más edad tienen más dificultad para aceptar los resultados. Y finalmente, pero no menos importante, factores personales relacionados a confianza, valor percibido del servicio e imagen. Cuando una pyme, cuando una compañía, una empresa en general, pero especialmente cuando una pyme busca a un profesional contable, estos aspectos son muy considerados con una referencia. El profesional de la pyme tiene que sentir confianza en el profesional contable, va a considerar la imagen del profesional o de la firma y también tiene que comprender el valor del servicio que va a ser prestado por el profesional. Muchas veces esta es la parte más difícil. Es la parte que nosotros como profesionales de contabilidad sabemos hacer muy bien nuestro servicio, pero no sabemos nos vender bien. No sabemos presentar para las compañías, para los socios, para el mercado como un todo, el valor que podemos generar, que podemos agregar a la compañía. La experiencia, la expertise en contabilidad y desempeño de negocios. ¿Cuáles son algunos factores o algunas conclusiones que se tiene de esta relación? Por la pesquisa de IPAX fue identificado que hay una asociación positiva entre el uso de los conocimientos contables y el desempeño del negocio. Así que si la empresa no foca solo en necesidades impositivas y fiscales para el preenchimiento de las obligaciones fiscales, no foca en la contabilidad puramente para tener lo que es requerido legalmente. Y si se utilizan las informaciones generadas o soportadas por el profesional contable para su gestión, el desempeño del negocio tiende a ser muy mejor. Este es algo que tenemos evidencias concretas de esta relación. También la experiencia en contabilidad es necesaria para cumplir con diversas funciones en una organización. Así que no es solo la rutina fiscal y contable. En la organización, análisis, comunicación de informaciones, en el soporte para la tomada de decisión, el profesional contable no debe quedarse omiso o pasivo sin participar de las discusiones. Debe buscar ser una parte activa en las discusiones en sus clientes, en las compañías.
y también para el gerenciamiento de los riesgos. Y sabemos que cada vez más para todas las empresas, también y muy fuertemente para las pymes, los riesgos tienden a incrementarse más y más. Así, para irnos a un comentario final, no es una conclusión, es solo una información complementar cuando hablamos de la importancia del profesional y del soporte financiero a las pymes. No podemos olvidar que hoy tenemos, sí, aparte de las cooperativas que Francisco describió tan brillantemente, pero también tenemos ya hoy otras alternativas de crecimiento financiero. Tenemos tecnologías no exactamente negativas, pero disruptivas. Son tecnologías que generan modificaciones muy chocantes, muy fuertes, muy rápidas. Y la democratización del acceso al capital por innovación. A través de medios, social media, de medias sociales, de Internet como un todo. Hoy tenemos el crowdfunding, el angel funding. Así que son accesos o herramientas, o llamemos como mejor lo consideremos, son nuevas alternativas de acceso al financiamiento para aquellas pymes que tienen más dificultad de acceso al financiamiento, de acceso al soporte para su desarrollo y su crecimiento. El Banco Mundial estima que el mercado de crowdfunding, aunque para nosotros muchas veces se parece a algo muy lejos, muy distante, muy desconocido, alcanzará 96 miles de millones de dólares hasta 2025. Así que las empresas, en especial las pymes, probablemente van a quedarse con más alternativas y alternativas más accesibles para el financiamiento mediante estas formas alternativas. Para cerrar, yo gostaria de hacer una especial referencia a lo que tenemos disponible por IFEC. Quizá algunos de ustedes ya conocen el sitio y las herramientas que están disponibilizadas por IFEC, pero yo creo que siempre sea importante hacer una nueva referencia, hasta porque muchas veces no conocemos todo que es desarrollado. Tenemos el sitio del comité, del S&P Committee, que es el Comité de Pequeñas y Medianas Prácticas, que yo soy la presidente de IFEC. Ustedes pueden también seguirnos en Twitter o unirnos con nosotros en LinkedIn. Son formas de acceso para tener más informaciones. La encuesta global, este año 2017, no vamos a tener una nueva encuesta, pero los resultados detallados de la encuesta de 2016 están disponibles en el enderezo que está acá presentado. Y finalmente, pero probablemente el más importante, para aquellos que no conocen o aquellos que conocen pero no acostumbran utilizar, tenemos en el sitio de IFEC el Global Knowledge Gateway. Es un acceso dentro del sitio que disponibiliza para todo y cualquier profesional informaciones en diversas áreas, sea en la área contable, en la área de auditoría, en la área financiera, en la área de sustentabilidad, en la área de ética. Hay mucho material disponible, hay guías, hay checklists, hay artículos, ¿cómo se dice? Artículos. Hay vídeos para aquellos, principalmente la nueva generación, que no les gustan muchas veces leer tanto. Hay vídeos, hay artículos que son, no sé, muy grandes, que proveen soporte técnico y también la oportunidad de participar de discusiones. No está todo en inglés, la gran parte de los materiales está en inglés, sí, pero el propio sitio disponibiliza una herramienta para la traducción de lo que está en inglés, así que no se queda
tan difícil de accesar para aquellos que no hablan inglés, pero hay también mucho material disponible en español, en otros idiomas. Así que yo les fuertemente invito a accesar al sitio de IFEC, especialmente al Gateway, para que tengan acceso a más informaciones. Tenemos también el que aparece bien abajo, The Latest. The Latest es un newsletter, es un informativo que es enviado 2 veces a la semana 2 veces al mes para aquellos que hacen el cadastro, que también trae muchas actualizaciones, nuevas informaciones relacionadas a la actividad profesional y a los profesionales. Así que los invito también a accesar al site y suscribir para recibir, no hay costo algún, es todo disponible para todos ustedes, también para la newsletter The Latest. Así me quedo a disposición para cualquier otras dudas o cuestiones y les agradezco por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por esa muy buena presentación. Otro dato que queda muy importante es que estábamos mencionando la importancia y la relevancia que tienen las SMEs, las pequeñas y medianas empresas, para el desarrollo de los países, para el desarrollo económico, pero un dato importante es que no son solo las SMEs, son las SMPs. El 83% es un dato importante de las pequeñas y medianas prácticas, son las que proporcionan estos recursos de básicamente generación y producción de la información que es necesaria para después poder hacer el otorgamiento de crédito o el acceso a otros servicios financieros. Me gustaría, tenemos 15 minutos un poco para poder discutir y abrir el espacio para que ustedes hagan preguntas. Solo a mí me gustaría aprovechar un poquito mi posición aquí en la mesa para hacer una pregunta, sobre todo relacionada a un slide de Mónica, pero que también fue mencionado por Francisco, que habla del crowdsourcing. Y no nada más es crowdsourcing, más bien habla de disruptive technologies, y uno de estas tecnologías es el crowdsourcing. Pero crowdsourcing es solo una parte de toda la industria de fintech y de toda la industria de innovación. Es interesante cómo toda la industria fintech puede eventualmente cambiar el ecosistema de producción y uso de información, pero también puede ayudar a ampliar y profundizar el acceso a los servicios financieros. ¿Cómo ven ustedes y qué ventajas tiene estas tecnologías, esta dinámica de innovación que existe, y cuáles son los retos más importantes que existen, sobre todo desde el ángulo, por un lado del supervisor y por otro lado de la profesión contable y de auditoría? Yo no mencioné durante mi presentación, pero una de las principales preocupaciones y focos de IFEC hoy es sobre tecnología, sobre los desafíos y las oportunidades que surgen para la profesión, para el profesional, pase a todo el cambio tan rápido y tan incontrolable, hasta incontrolable por la tecnología. Así que sí, las alternativas y las innovaciones tecnológicas pueden ser una gran oportunidad para el profesional, pero esto requiere que el profesional, teniendo acceso a las tecnologías, no solo nosotros como IFEC, pero muchas otras organizaciones buscan hoy este soporte a los profesionales, a las firmas, para que estén preparados. Pues muchos de nosotros no sabemos ni por dónde empezar cuando hablamos de tecnología. Así que la tecnología tiene que estar accesible a los profesionales y a las prácticas, a las firmas. Y una vez estando accesibles, genera una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades,
Así que al revés de quedarse haciendo trabajos manuales, trabajos que no requieren tanto raciocinio, se genera un gano de valor en nuestras actividades, así que la tecnología nos permite que los procesos sean hechos de forma automática, pero permanecemos en nuestro papel y podemos también reforzar e incrementar nuestro papel en el entendimiento, el análisis y la aplicación práctica de las conclusiones alcanzadas a partir de la tecnología. Así que es una gran oportunidad. Seguramente muchos de ustedes, yo también, esta es una realidad para nosotros. En muchos momentos tenemos miedo. ¿Cómo vamos a hacerlo? No sabemos cómo hacerlo, pero es una realidad. Es algo que está, no es algo que va a llegar mañana, está ya acá. Entonces tenemos que unirnos para alcanzar los mejores resultados que se pueda con un adecuado conocimiento sobre tecnología. Bien, complementando a lo que decía Mónica, sí, realmente las nuevas tecnologías están abriendo un universo, un abanico de opciones muy amplio, pues para muchas cosas, ¿no? No solo para sistemas financieros, sino pues en nuestro día a día hay muchas cuestiones que hace 10, 15 años, 20 años obviamente, eran cuestiones muy difíciles de pensar que lo fuéramos a hacer, ¿no? Es increíble todo lo que hacemos ahora con un celular. Las llamadas es lo de menos, ¿no? Pero así, estas opciones, el crowdfunding que pudiera otorgarse, sí son cuestiones que puedan poder ayudar, o hay mucho potencial para que esto pueda ayudar a buscar financiamiento a MIPYMES. Claro, hay algunas cuestiones que habrá que ver. Obviamente, para que alguna sociedad lo haga, pues tiene que tener cierta escala, cierto nivel. Yo les comentaba que, por ejemplo, que en cooperativas, desde 2000, hace 2 años, se ha permitido de que pudieran en un momento dado buscar tener corresponsales, comisionistas, y realmente pues no ha habido tanto interés de las sociedades, no les ha interesado tanto la operación. Claro, es una cuestión de que hay que tener inversión fuerte, seguramente en cuestiones de sistemas, en logística, que eso una cooperativa pequeña sola no lo va a poder hacer. Es muy importante que se formen pues redes o a través de federaciones o incluso una confederación. Las cooperativas siempre tienden a estar agrupadas en organismos, es una tradición, una costumbre, un principio de cooperativas, de que las cooperativas se ayudan entre ellas porque tienen el mismo fin, no es tanto una competencia de una cooperativa a otra, no se ven como competidores, que a través de estas instituciones se puedan hacer. Aquí en México hay federaciones, pero las federaciones son pequeñas. Allá en Brasil sí hay más presencia de federaciones grandes que manejan pues tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y que a esas federaciones, Sicredi, por ejemplo, les va a ser más fácil también en un momento dado subirse a estas nuevas tecnologías y ofrecer estas nuevas tecnologías hacia sus afiliados. Buenas tardes. Una pregunta para Francisco y una para Mónica. Bien, una. En el caso de las cajas de ahorro, que entiendo que es obviamente otra figura diferente a la sociedad cooperativa, pero que en la práctica, sobre todo de extrabajadores o trabajadores de empresas muy importantes se dan, la pregunta es si en el caso de ustedes hay experiencia en cuanto al tema de migración de cajas de ahorros hacia sociedades cooperativas, porque bueno, pues entiendo que la caja de ahorro, pues una de las diferencias es que no tiene el tema de la regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria, y por lo que entiendo todas las cooperativas pues ya están reguladas. Entonces, la pregunta concreta, ¿hay experiencia en los últimos años de que migren las cajas de ahorros hacia sociedades cooperativas? Mira, las cajas de ahorro, aunque alguna cooperativa también se puede llamar caja de ahorro, ¿no? Y algunas lo tienen el nombre. Sí, esas son figuras que está pues contemplado muy brevemente
en legislación laboral de que los empleados de una empresa podrán formar una caja de ahorros y que la administrarán ellos, ¿no? Y sí, muchas empresas tienen esas cajas de ahorros, empresas públicas, empresas privadas o instituciones de gobierno lo tienen. Ahí se menciona en la ley en la RASCAP, la ley para regular actividades de sociedades cooperativas, regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que esas sociedades, las que estén contempladas en legislación laboral, no van a ser sujetas a supervisión por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque la idea de que pues son los empleados, los mismos empleados los que están cuidando cómo se ve ese problema. Ha habido problemas con cajas laborales, con cajas de estas empresas, de desfalcos o de fraudes, sí, pero esas no se ha pensado regularlas, sino es la idea regularlas. Casos de que alguna cooperativa de ese tipo haya decidido transformarse hacia una cooperativa de ahorro y préstamo, mira, podría ser un caso, pero no fue una transformación, fue más bien una creación nueva, pero la segunda cooperativa más grande autorizada se llama Caja de Ahorro de los Telefonistas, y el 96% o una cosa así, un porcentaje muy muy alto de sus socios son empleados, son empleados del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, ni siquiera empleados, digamos, de mandos medios o empleados de confianza de Telmex, son los telefonistas. Pero ellos buscaron desde el principio el hacer la cooperativa con la idea de que no solo fueran empleados de Telmex o miembros del sindicato los que pudieran ser parte de esta caja. Sí, entonces ellos sí tienen algunos participación de socios de otros sindicatos, ¿no? Pero es un porcentaje, te digo, debe ser como un 4% de socios que no son de esos, y precisamente como buscaban que no solo fueran trabajadores de Telmex los que estuvieran ahí, fue que buscaron la opción de hacer una cooperativa. Creo que hay una pregunta por allá. ¿No sé si va a hacer alguna pregunta, Mónica? Sí, gracias, profe. Sí, adelante. Sí, dos preguntas. Una es, ¿qué diferencia hay entre una unión de crédito y una sociedad cooperativa? Y la siguiente es, en la sociedad cooperativa, bueno, en ambas, ¿están garantizadas las inversiones? Una unión de crédito en México, que es una figura que está desde los 30, ¿no? En la época de Lázaro Cárdenas se crearon las uniones de crédito. Yo creo que copiando la idea de una credit union de Estados Unidos, aunque aquí las uniones de crédito, las credit unions en Estados Unidos son parecidas a las cooperativas, de que son muchos socios los que están ahí. En una unión de crédito es una sociedad anónima. Hay diferentes tenencias de capital. Entonces, obviamente, a lo mejor hay una persona o 10 personas que tiene cada uno el 10%, a lo mejor son familia, y esa familia controla la unión de crédito. En una cooperativa son muchísimos socios, y en una cooperativa, una de las ideas que tienen las cooperativas es que en cualquier momento se permita la entrada y salida de socios. Les digo, en general en las cooperativas de ahorro y préstamo, el monto, lo que se necesita para ser socio es pagar 500 pesos, 1,000 pesos, y con eso ya se vuelve uno socio de la cooperativa. ¿Qué pasa en una asamblea? Pues en la asamblea tienen derecho a participar en la asamblea, pues los 10,000 socios, los 100,000 socios, o en el caso de Popular Mexicana, los 2 millones de socios, ¿no? ¿Y qué tiene? Si llegaran a presentarse todos, cada uno tiene un voto. Entonces, la cuestión de gobierno corporativo en la cooperativa es muy complicada por esta cuestión de que a la hora de la hora la cooperativa es de todos y no es de nadie, ¿no? En una unión de crédito, al ser una sociedad anónima, sí hay un grupo de control más claro. Eso en cuanto a la tenencia de las sociedades, ¿no? En cuanto a las operaciones que hacen, la unión de crédito, lo que puede hacer una unión de crédito es que va a poder recibir préstamos de sus socios, que se documenta como un préstamo, y en base a ese préstamo y fondeo externo, la unión de crédito sí se fondea básicamente externamente, dar préstamo a los socios también. Y muchas veces los socios en una unión de crédito tienen una actividad común. En una cooperativa, lo que se recibe, no se recibe como un préstamo del socio, se recibe como un ahorro. Por eso es que también hay tanto el interés de protegerlas.
En las uniones de crédito, pues es una decisión del socio que le presta a la empresa, que le presta a la unión de crédito ese dinero. Y en ese sentido no hay un seguro de depósito, no está garantizado el préstamo que el socio le está dando a la unión de crédito. En una cooperativa, que lo que hay son depósitos, ahí sí hay un seguro de depósito, no participan en el IPAP, pero hay un seguro de depósito de cooperativas al que todas las cooperativas cada mes pagan alguna cuota para ir haciendo ahí un patrimonio, y en caso de que una cooperativa llegara a irse a la quiebra, ahí habría recursos para pagar ahorradores. Bien. Perdón. Sí, adelante. Sí, muy buenas tardes, señora. Tradicionalmente asociamos el tema de las pymes o micro con empresas familiares. Y bueno, en la poca experiencia de un servidor, me ha tocado observar micros o pymes muy exitosas, pero luego viene un problema, y es el punto donde yo quisiera ver si hay experiencia en esa parte. El tema de la trascendencia, el tema de la sucesión. O sea, una generación, 2 generaciones, empresas muy exitosas, y la tercera generación, obviamente esa micro o esa pyme, pues tradicionalmente se observa que se va de picada. Con todas las experiencias que ustedes han tenido y que los análisis y los estudios, ese tipo de cultura se ha ido modificando, es decir, ya la gente pensamos, ¿qué va a hacer después de que yo me vaya? Es la pregunta, o sea, ¿ya se está modificando esa cultura? Es la pregunta. Bueno, tenemos en muchos distintos países distintas situaciones. En el mismo país podemos tener distintas situaciones. Así que aún tenemos muy fuerte esta cultura de que generación por generación vamos a tener problemas, principalmente en algunas regiones. América Latina, esta cultura es muy fuerte. En África, esta cultura aún es muy fuerte. En Europa no tanto, pero hay también. En los Estados Unidos no, es bien más tranquilo. Pero por eso que yo mencioné tanto de la importancia del profesional, lo que se está buscando hoy en día es hacer con que los socios, los gerentes, pero principalmente los socios de las pymes, salgan de su zona de conforto, para comprender que si se quedaran haciendo lo mismo que hacían algunos años atrás, pues el punto no es solo de sucesión o de no tener los sucesores preparados. El punto es que el mundo está se cambiando tan rápidamente que hay necesidad de ajustarse y estar preparado para el desconocido. Y así que para cambiar muy rápido, para hacer distintas actividades. Nosotros tenemos esto también en nuestra profesión. Hasta algunos años se optaba por, yo voy a trabajar con auditoría. Yo no necesitaba conocer las otras áreas que pueden ser procedidas por el profesional. Hoy no más, principalmente para las prácticas pequeñas y medianas. Así hay una asociación de forma que tanto en nuestra profesión como para las pymes hay necesidad de mantenerse acompañando todos los cambios, y acá está un impacto importante de la tecnología. Por esto tenemos un espacio muy fuerte para actuar supliendo este soporte. Una vez que estemos preparados para ayudar a nuestros clientes pymes, para que comprendan que no es una pérdida, no es un maleficio que cambien, que modifiquen sus objetos, que busquen algo más. En este momento se puede romper con esta cultura de que la sucesión va a generar el fin de la compañía. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a nuestros panelistas. Por favor, démosles un fuerte aplauso y bueno, de parte de los organizadores les voy a otorgar un reconocimiento
a Mónica